interpretación del acto jurídico. Interpretar comúnmente lo hemos visto nosotros en cuanto a las definiciones que se nos ha dado, como desentrañar, escudriñar, obtener, desentrañar el significado de lo que las partes desean. Ahora, esa situación, estos diversos significados de lo que es interpretar el acto jurídico, tienen que configurarse dentro de un marco de referencia. ¿Cuál es el marco de referencia? Comencemos. Para comenzar, en principio existe lo que se denomina la interpretación jurídica. ¿Atentos? Muy bien. Ahora, dentro de la interpretación jurídica existe la interpretación de la norma a fin de aplicarla, o la interpretación del acto jurídico a fin de ejecutarlo. La interpretación jurídica sobre la norma recae no sobre la norma jurídica en sí como creemos, porque la norma jurídica como tal, señores, son entes abstractos. ¿Me dejo entender? Lo que pasa es que esos entes abstractos recaen o tienen un soporte en un documento. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? O sea, cuando nosotros leemos nuestro código, en realidad no interpretamos la norma, interpretamos su exteriorización de la norma que se haya contenido en un soporte que generalmente está en un papel, en un documento. Lo que nosotros interpretamos son la exteriorización o la materialización de la norma. Igual también, cuando hablamos de la interpretación jurídica del acto jurídico, nosotros lo que vamos a interpretar es la voluntad exteriorizada de los sujetos. Por eso que el objeto de la interpretación recae sobre lo que denominamos los signos, entendiendo como documentos o conductas exteriorizados del sujeto o de los sujetos antes, durante y después de celebrarse el acto jurídico. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad algunos erróneamente consideran de que la interpretación jurídica versa sobre la voluntad interna de las partes, y a ese error nos lleva justamente la lectura de los artículos 170, perdón, el artículo que estamos hablando del artículo 1362 del Código Civil. ¿Qué dice? Lee, Luisa, rápido. 1362. Sí. Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Común intención de las partes. ¿A qué impresión nos llegamos de inmediato? Lo que queremos. Pero lo que queremos interiormente. Pero eso, si nos damos cuenta, en el fondo, eso no es posible, porque podemos querer muchas cosas, pero al final los que exteriorizamos es otra cosa. Yo he querido celebrar con ella un contrato, yo he querido pagarle a ella 1000 soles por el alquiler, pero me veo obligado por necesidad a pagarle 1200. La pregunta es, ¿realmente yo quería celebrar el contrato con 1000 soles? Me veo obligado a pagarle 1200. Yo que deseaba 1000 soles, pero me veo obligado a pagarle 1200. La otra persona puede haber tenido una intención similar. En el fondo, la común intención de las partes viene a ser básicamente una transacción, donde en el fondo es muy difícil de que las dos partes, entre comillas, estén totalmente de acuerdo. Lo que se plasma es una especie de armisticio, una especie de tratado de paz. Eso es lo que muchas veces el acuerdo entre las partes. No es lo que yo deseo satisfactoriamente, pero bueno, pues lo acepto. No me queda otra. Eso sucede usualmente. Entonces, dense cuenta, cuando el 1362 nos habla de la común intención de las partes, eso tenemos que concordarlo con el 168 del Código Civil, la interpretación objetiva. ¿Qué es lo que dice? El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Dense cuenta, yo he puesto este orden para entenderlo. Los actos jurídicos deben negociarse, celebrarse, ejecutarse conforme a lo expresado en él, porque se entiende que lo expresado en él corresponde a la común intención de las. Y para mayor aseguramiento de lo que estamos diciendo, lean el 1361, que en buena cuenta está estableciendo ambos mecanismos.
361. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Léelo. Obligatoriedad de los Léelo el artículo, Ya. la sumilla no. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niega esa coincidencia debe probarlo. Recapitulando, ¿cuál es el mecanismo que emplea nuestro Código Civil para establecer los criterios de interpretación? Nos dice, en principio, de que los actos jurídicos, los contratos, se interpretan en principio de acuerdo a lo expresado en él, porque de acuerdo al 168, porque se entiende de que lo expresado en él corresponde con la común intención de las partes, pero que nosotros inmediatamente lo entendemos como la voluntad interna de las partes. ¿Sí o no? A ver, ¿cierto? Pero en el fondo no es así, porque nosotros no vamos a interpretar sobre la voluntad interna. Siempre la labor interpretativa se va a basar en elementos objetivos. Siempre se va a basar en elementos objetivos. Profesor, ustedes me dirán, profesor, pero no me va a negar que el intérprete es un tipo que tiene su subjetividad. No dudo eso, ni estoy diciendo lo contrario. Lo que digo es de que la subjetividad del intérprete se va a basar en hechos concretos, en lo que podamos, en lo que se haya exteriorizado. Por eso decíamos acá de que el objeto de la interpretación del acto jurídico no recae sobre la voluntad interna. Estoy haciendo esa precisión. Recae siempre sobre signos exteriores, entendidos por documentos o conductas, realizados por las partes o por el sujeto antes, durante y después de ejecutado el acto jurídico. Por eso que hablamos que los actos jurídicos, y ojo, estas reglas de interpretación no son a posteriori, sino tienen que hacerse al momento de la negociación, al momento de la celebración y al momento de la ejecución. Y estos tres verbos guardan relación con lo que hemos dicho antes, negociarse, durante, celebrarse, después, ejecutar. Repito, si bien es cierto, la labor del intérprete es subjetiva y cada intérprete va a llegar a una conclusión determinada, porque a las finales van a haber tantas conclusiones o interpretaciones como intérpretes existen, sino que por un tema de administración de justicia, si ella con ella celebran un contrato, cualquier acto jurídico, y hay un conflicto entre ellas, ella, mejor dicho, sus abogados de ella, interpretará el acto jurídico y dirá, la interpretación de este acto, este contrato es esta. Ella dirá, no señor, no es esta la interpretación correcta, lo que queríamos era esto. Pero finalmente, ¿cuál va a ser la interpretación final? La que va a decidir, y que no por ello implica necesariamente que sea la mejor o la verdadera. No existe interpretación verdadera. ¿Me dejo entender? Lo que pasa es que le han asignado a un sujeto, un funcionario público que le denominan juez, ¿sí me dejo entender? Y en tanto juez, la ley dice, compadre, tú decides, tú interpreta. Entonces, yo compulso las posiciones de ambos y a través de una resolución judicial, bueno, digo una sentencia, digo, tiene razón ella, o bueno, yo planteo una situación diferente, distinta. ¿Sí? ¿Querías preguntar? Profesor, todos esos actos de interpretación objetiva son tomados de la doctrina alemana, ¿no? Sí, en realidad tiene parte de doctrina alemana, pero sobre todo nos hemos guiado mucho de la legislación y de la doctrina italiana. En realidad, si hablamos del tema de interpretación y sobre todo en el tema de contratos, nuestra fuente de inspiración principal es la doctrina italiana y la legislación italiana. Tan es así que estas normas se parecen mucho a las normas del Código Civil italiano. Inclusive a veces son hasta casi transcripciones. Efectivamente. Vayamos señalando esto. Por eso es que en clave de objetividad el 168 nos dice que existe una interpretación objetiva de acuerdo a lo expresado en él.
pero en el fondo no es de acuerdo a lo expresado en el contrato o en el acto, sino en el fondo es lo expresado en su soporte. 225 del Código Civil, ¿qué dice? Por eso, dense cuenta cómo el lenguaje no es preciso y nos lleva automáticamente ¿a qué? A llegar a conclusiones equivocadas. ¿Qué dice el 225? No debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo. Puede sustituir el acto aunque el documento se declare nulo. ¿Se dan cuenta? Dense cuenta. Observen y piensen un poco. En realidad, el acto, la voluntad de los sujetos, va a valer en tanto pueda ser manifestada y exista objetividad en cuanto a su manifestación. ¿O no es cierto? Por eso que inclusive el 225 dice, si vamos a atacar con nulidad hay que tener cuidado, porque una cosa es el documento que lo contiene y otra cosa es el acto en sí mismo. Puede declararse nulo el acto, pero el documento que lo contiene, el soporte, pero otra cosa es que el acto siga perfectamente válido. Entonces, en realidad, cuando decimos se interpretan los actos conforme a lo expresado en él, debe entenderse conforme a lo expresado en el soporte del acto jurídico. Y ese soporte viene a ser la exteriorización de los signos y conductas. A ver, ¿van captando o no van captando? O sea, quiera sí o no, la interpretación es un procedimiento que parte de bases objetivas, aunque el proceso intelectual sea eminentemente subjetivo por parte del intérprete. Por eso es que si ustedes me dicen, ¿cuál es la interpretación adecuada? Van a haber tantas interpretaciones como intérpretes. Dense cuenta, recapitulando. Entonces, los actos jurídicos en general deben negociarse, celebrarse y ejecutarse conforme a lo expresado en él, porque lo primero que tenemos que ver es la materialización o la exteriorización de esos signos. ¿Sí me vas a entender? Y ahí viene el segundo momento, porque partimos del supuesto de que lo que está expresado en él guarda la relación con lo que las partes han acordado. Y esto está reforzado con el artículo 1361. Presta por favor para leerlo. Miren lo que dice y dense cuenta que el 1361 está englobando lo que dice el 1362 con lo que dice el 168. El 1361, ¿qué nos está diciendo? Miren lo que nos está diciendo.